Hermanos, buenas noches, buenas noches. Qué bendición de nuevo estar aquí predicando la palabra, enseñando la palabra, reconociendo que si no fuera por la gracia del Señor no podríamos hacerlo, ¿verdad? No podríamos hacerlo. Como bien entendíamos el domingo pasado, eso no lo reveló ni carne ni sangre. No creamos que somos muy inteligentes, muy capaces, sino que simple y sencillamente la gracia del Señor es el que sabe. En esa soberanía Él sabe a quién se lo revela y a quién no. Y por la gracia de Él nosotros podemos disfrutar de eso. Entonces, pues demos gracias a Dios y les pido que oremos, tomemos un tiempo de oración para darle gracias a Dios por el estudio de hoy y también orar por necesidades que hay en la congregación. A fin de cuentas, la necesidad no es del lugar, porque esto simple y sencillamente es un lugar. La iglesia no es un lugar, es un cuerpo de creyentes que, aunque estamos ya en gracia, estamos seguros en salvación, no dejamos de tener pruebas que incluso son para edificación de nuestros corazones. Vamos a dar gracias, hermanos. Amado Señor, te alabamos y te damos gracias en esta tarde maravillosa, Señor, que nos permites disfrutar. Qué gozo, Señor, es saber que es jueves y que en lo colectivo podemos acercarnos a tu palabra para aprender. Pero también, Señor, es un gozo aún, Señor, más agregado al gozo que nos das de estudiar la palabra, porque estamos estudiando los distintivos de esta iglesia, la confesión de fe de esta iglesia, Señor, que a fin de cuentas es una confesión bíblica. Te pedimos, Señor, que a través de la enseñanza nos muestres la verdad, que podamos ser guiados a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, para poder vivir, Señor, conforme a tu voluntad, porque esta iglesia no es nuestra, esta iglesia no es de nadie más, es más que tuya, Señor, es tuya, de nadie más, Señor, y por eso, Padre, queremos aprender a vivir como iglesia, como familia tuya, en una congregación, en una iglesia que no es, Señor, de ningún humano, sino que es tuya, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Y oramos, Señor, por necesidades de la iglesia. Queremos darte gracias por la vida de Gerardo, Señor. Gracias porque salió muy bien de la operación, Señor. Lo que nos dice Andrea, su esposa, es que salió muy bien, Señor, y por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la misericordia y gracia que has derramado en la vida de Gerardo, en la vida de Andrea, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas perfeccionando tu obra. Tú eres soberano, Señor, tú sigues haciéndolo, pero sin embargo, Señor, nosotros oramos para decirte que dependemos de ti y de nadie más, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. También, Señor, oramos y te damos gracias por la vida de Edgar y de Betty. Te pedimos que sigas guardando, Señor, su corazón, Señor, su ánimo, su salud, Señor. Ellos están en una situación pues de riesgo, Señor, pero sin embargo confiamos en ti, que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Te damos gracias por la vida de Abigail, Señor. Gracias por la gracia y misericordia que has derramado en ella. Señor, oramos por Oscar Arteaga, Señor. Él tiene COVID, Señor. Es nuestra petición que tú extiendas tu gracia, tu misericordia, que tú lo salves, que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer, Señor, porque tú eres soberano. Señor, él necesita un ventilador. Oramos, Señor, para que tú en tu providencia, en tu gracia, misericordia, acerques, Señor, ese instrumento médico, Señor, para que pueda respirar, Señor, para que pueda reactivar su respiración. Pero sobre todo te pedimos por su vida espiritual, por la vida espiritual de Oscar Arteaga, Señor. Te pedimos por la familia Mendoza Aburto, Señor, la familia de nuestra amada hermana Vivi, Señor, que se encuentra en Perú. Ellos, Señor, están en esta circunstancia delicada del COVID, pero sabemos, Señor, que tú reinas en todo lugar y tú, Señor, escuchas nuestra oración en este lugar y tú puedes extender tu mano en este mismo momento, Señor, allá en Perú para extender tu gracia, tu misericordia en la vida, Señor, de la familia Mendoza Aburto, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salvación que hay en Vivi y te pedimos esa misma salvación para los que no son salvos en su casa, Señor. Te damos gracias, Señor, y queremos
alabarte y bendecirte en esta tarde, noche y darte gracias por la enseñanza del día de hoy. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos sentamos, por favor. Bienvenido, hermano, bienvenido a tu esposa. Mira, ya están llegando allá, ábrale la puerta, por favor. Y bienvenidos a todos nuestros hermanos, ya les abrieron, a todos los hermanos que están en Facebook, que vemos que son pues una cantidad ahí generosa, confiando que no solamente lo está viendo uno, sino que lo está viendo la familia que se congrega aquí. Recuerden, hermanos, que a pesar de estas circunstancias difíciles no dejamos de ser iglesia, nos emocionó nuestro corazón la palabra de Dios el domingo, entendiendo que Cristo edificará su iglesia independientemente de cualquier circunstancia adversa de la iglesia. Él está edificando su iglesia, Él está trabajando activamente, está trabajando de una forma poderosa, edificando el corazón de cada uno de nosotros. Y siguiendo con nuestra doctrina, con la confesión de fe de palabra abundante, debemos entrar en esta recta final de la confesión de fe, pero siendo honestos, hermanos, estudiando el tema y estudiándolo ya de algún tiempo atrás, no creo que sea un tema que podamos abarcar en 2 semanas. Si Dios lo permite, probablemente en 2 semanas, si no nos vamos a tener que ir a más, pero creo que es importante, está dentro de nuestra confesión de fe. Antes de entrar a los distintivos, que yo en su momento les explicaré por qué son los distintivos de la congregación, tenemos que terminar con este último tema, que a fin de cuentas creo que queda muy al caso porque son las últimas cosas. Si ustedes han descargado la confesión de fe de palabra abundante y la han estado estudiando, ya acabamos con el tema de los ángeles, el último tema fue Satanás, su ministerio destructivo dentro de la iglesia, cómo Satanás destruye a la iglesia a través del resentimiento, a través de la murmuración, de los chismes, también a través principalmente de la falsa predicación, la falsa doctrina, el falso evangelio. Vaya, estudiamos eso. Yo te pido igual que tú profundices en el conocimiento de eso, y si quisieras, si tuvieras duda acerca de eso, pues escríbenos ahí en el inbox de Facebook si quisieras, y con gusto contestaremos ahí tus preguntas porque lo hemos estado haciendo constantemente. Y estamos ya, te decía, el último punto de nuestra confesión de fe, que son las últimas cosas o escatología bíblica. Bien, la historia bíblica es una historia extraordinaria. Así como lo hemos estado estudiando, es una historia extraordinaria donde vemos que muchos creyentes, porque muchos creyentes creen, no estoy diciendo un pleonasmo, muchos creyentes creen que el evento más espectacular es el de la cruz. Y debemos de reconocer que el evento de la cruz, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es mucho más espectacular. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al 3er día. Creemos que es el punto cúspide de todo lo que Dios va a hacer y está haciendo para redimir a su pueblo. Mas, sin embargo, yo quiero que tú veas el evento de la cruz como un viaje que es de aquí a Acapulco, para ilustrarlo. Dime un punto intermedio de aquí a Acapulco. Creo que ustedes le saben re bien, ¿verdad? Ya, para que ustedes que de repente se van a un pueblito y amanecen en Acapulco, ya terminan en Acapulco así de, pues ya vámonos a Acapulco. Aquí unos hermanos, bueno, luego te platico. 3 Marías. A lo mejor, bueno, 3 Marías o Chilpancingo. Ok, 1 hora antes, ¿no? 1 hora y tantos antes. Ok. Haz de cuenta que en el plan que tiene Dios, que está revelado en las Escrituras, la cruz está en Chilpancingo. O sea, no hemos llegado todavía a Acapulco. Nos falta todavía llegar. Y esto es lo que habla la escatología bíblica, de los eventos futuros. Pero muchos cristianos creen que simple y sencillamente es la cruz, y no quiero menospreciarlo. Claro que es el evento glorioso donde nuestro Señor nos redimió. Pero la consumación de la redención de los creyentes no es en la cruz precisamente.
Ahí ya, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo tetelestai, consumado es, todo lo que tenía que hacer para nuestra redención, hermanos, fue hecho. O sea, Él trabajó hasta ese punto. Él dijo, hasta este punto tuve que hacer e hice todo lo que tenía que hacer. Es consumado. Todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaron de mí, de lo que tenía que hacer para redimir al pueblo, ese pueblo que va a ser mío, que me va a adorar por la eternidad, yo ya lo hice. Tetelestai, consumado es. La remisión fue pagada. Mas sin embargo, hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo está observando los eventos para llegar al siguiente punto de esta carretera de la salvación, de la redención, del plan de Dios para con el hombre y para con su creación, que es la segunda venida de Cristo. Eso es lo que viene. Pero muchas iglesias no lo predican. Tienen un énfasis tristemente acerca de las finanzas, acerca del noviazgo, acerca de la sociedad, del evangelio social, que hay que ir a propagar ya dejar lunch y ir ¿cómo se llama? Afuera de los centros médicos a dejar café y un sándwich, y en eso se concentran, y no está mal. Mas sin embargo, tenemos que avanzar y estamos avanzando en el plan que tiene Dios para con nosotros. Esta gran historia tendrá un emocionante final. Como una gran historia, tendrá un emocionante final. Y eso, hermano, está descrito en la palabra de Dios. Está escrito a través de las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La Biblia habla del futuro. Y es lo que vamos a hablar en estos días acerca del futuro, las promesas y los giros proféticos de Dios que Dios dará para establecer su perfecta voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Y eso, hermanos, tiene que ir dentro de nuestra confesión de fe, porque si la Biblia habla de eventos escatológicos, nosotros tenemos que hablar de esos mismos eventos y creemos en eso. En las doctrinas bíblicas, la escatología, que ahorita te explico qué es esta escatología, es sumamente importante, porque son los últimos eventos, no tienen significado. Lo más importante es la cruz. No son representativos. Como son los últimos, pues no es importante que los estudiemos. Mas, sin embargo, es sumamente importante que nosotros estudiemos los últimos eventos. Te voy a pedir que vayas a Hechos 3:21. Hechos 3:21. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, está hablando el libro de Hechos, está hablando la crónica de Lucas, está hablando que es necesario que nosotros estemos expectantes hasta la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus profetas, de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. O sea, Dios ha hablado del futuro que todavía no ha llegado, futuro, desde los tiempos de los antiguos profetas. No solamente fueron los antiguos profetas, sino también fue a través de los apóstoles, a través del mismo Señor Jesucristo. Dios habló del futuro. Entonces es sumamente importante que nosotros entendamos y que nosotros podamos estudiar los eventos futuros, porque no son menos importantes que el presente y que el pasado. Ahora, algo muy importante, hermanos, es de que como son eventos futuros, aquí, hermanos, nos vamos a encontrar con muchas especulaciones, porque la iglesia, si hay algo, hermanos, que ha puesto a discutir a la iglesia, son los eventos escatológicos. ¿Por qué? Porque son eventos que todavía no pasan. Y a pesar de que de alguna forma la Biblia los describe, hay distintas posiciones escatológicas a través de los tiempos. Nosotros tenemos una posición escatológica, pero quiero decirte de antemano, porque entiendo que hay hermanos que les apasiona la escatología, que han estado estudiando mucho esos conceptos, que la escatología, hermanos, no es para debatir, no es para discutir, no es para burlarse de los que no creen en el rapto,
o los que dicen que el milenio no es literalmente 1000 años, sino que es una figura literaria, pero literalmente no va a venir Cristo. Vaya, no es para burlarnos de esas posiciones. Una verdadera posición escatológica se basa en la interpretación de la palabra de Dios, pero también se basa, hermanos, en una situación de humildad, de entender que entender el futuro es para que nosotros podamos vivir mejor nuestro presente. Y así lo dijo el apóstol Pedro. O sea, Cristo ya viene. ¿Cómo estás preparado? ¿Cómo estás preparado, hermano? ¿Cómo estás preparada? Cristo va a regresar. ¿Cómo está preparada Lupita? Saúl, ¿cómo está preparado? Si Cristo ya regresa, ¿cómo está reflejando tu vida esa realidad? O sea, ¿cómo está ardiendo tu lámpara? ¿Qué tipo de virgen eres? ¿No? Si tomamos esa parábola. No es, hermanos, para debatir, es para que uno simple y sencillamente diga, si ya viene mi Señor, que me encuentre adorándole con mi vida, mi testimonio en esta tierra. Para eso es la escatología. No nos vamos a poner a pelear. Yo sé, hermanos, que de repente puede haber una pregunta y todo eso, y con toda confianza, pero la escatología no es para pelear, es para prepararse, porque Cristo viene. Y así termina, hermanos, Apocalipsis. Cristo viene pronto. Ven, Señor Jesús, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es escatología? Si lo quieres apuntar. Escatología procede de eschatos, con J, eschatos. Esa es la palabra, que significa en el griego último, fin o final. Eschatos, último, fin o final. Entonces implica que la escatología, logía es el estudio del final. Entonces, si nosotros hacemos una interpretación de lo que es escatología, hablaremos del estudio de las últimas cosas o del fin de todas las cosas. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar la tierra? ¿Cómo va a terminar la creación de Dios? ¿Cómo van a terminar los ángeles? ¿Cómo va a terminar Satanás? ¿Cómo va a terminar los creyentes? ¿Cuál es el destino de los creyentes? ¿Cuál es el destino de los incrédulos? Debemos de saber eso, y de eso habla la escatología. Entonces la escatología es el estudio de los últimos tiempos y de los sucesos asociados en el regreso de Cristo, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto incluye, y lo vamos a hablar, la tribulación, la resurrección, los juicios y el reino eterno. Entonces vamos a hablar de el rapto, vamos a hablar de todos esos eventos que no han pasado, pero la Biblia dice que son un hecho prácticamente consumado, porque el que los va a mandar es Dios, y cuando Dios dice algo, lo cumple. Quiero que apuntes dos categorías de la escatología, y eso es muy importante porque primero nos vamos a enfocar a la primera categoría de la escatología, que es escatología personal. Escatología personal, el estudio del fin de la persona. Eso es lo que vamos a hablar. Pero también vamos a hablar de la escatología cósmica. Cósmica. Y esto se refiere a eventos que van a impactar la vida. Primero, la escatología personal es el impacto, lo que va a pasar en el futuro con las personas. Eso es muy importante. O sea, acerca de la muerte de una persona, el destino de una persona, el estado intermedio de ese ser, la resurrección, el juicio, de eso vamos a hablar. ¿Dónde residirá la persona eternamente? Entonces, la escatología personal se enfoca en el trato de Dios con los hombres. Escatología personal, si lo quiere, el trato de Dios con los hombres, si lo quieres apuntar así. El trato de Dios con los hombres. Mientras que la escatología cósmica, que esto se refiere, o profética, algunos le llaman así, escatología cósmica o profética, se ocupa de cuestiones más amplias, como los pactos bíblicos, el arrebatamiento, el periodo de la tribulación,
y la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio y el estado eterno. Eso es lo que vamos a hablar acerca de la escatología cósmica o profética. Entonces, la escatología cósmica se enfoca en el trato futuro de Dios, que Dios tendrá con su creación en general. Entonces, vamos a hablar de escatología personal el día de hoy y terminando este tema vamos a seguir con escatología cósmica o profética. Escatología personal, la muerte, apunta a ese tema. El estado intermedio, ¿a dónde llega un alma cuando muere? La resurrección, el infierno, el cielo. Eso es lo que vamos a ver acerca de la escatología personal. Hace algunos años, probablemente 2 o un poquito más, unos hermanos ahí en la oficina me confrontaron terminando una predicación y me dijeron que se iban de la iglesia porque yo estaba hablando ya puras locuras, que estaba yo diciendo cosas que ya no son bíblicas, que yo estaba hablando mucho de la muerte cuando Cristo es pura vida. Así me lo dijo el hermano. Cristo siempre habla de vida y la iglesia debe de hablar de vida. Y usted cada vez que predique debe de hablar de vida. Y ahora nos viene a decir que Pablo se gozaba diciendo que morir era ganancia. Entonces, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué está diciendo? Y la realidad es que estaban tan enchilados, hermano, que se fueron de la iglesia. Gloria a Dios, ya tuve contacto con el hermano hace algunos meses y creo que ha entendido muchas cosas. Pero a nadie le gusta hablar de la muerte, más cuando tiene la muerte cerca. Y en este caso este hermano tenía una situación complicada de salud y él quería escuchar vida, vida, cuando él estaba en una situación de muerte, pero era lo que el Espíritu Santo quería hablar ese día. Y sin embargo, no le gustó. A nadie le gusta hablar de muerte y menos hoy en día cuando está la pandemia y todas estas situaciones. Y hay cristianos, hermanos, que le tienen un miedo a la muerte, le tienen un miedo a morirse, tienen un miedo incluso hasta de enfermarse, ¿verdad? La otra vez estábamos ahí, que después platicamos, Lupita. Tenemos varias Lupitas, como sabes, aquí. Gracias a Dios. Pero ¿por qué le da miedo la muerte a los cristianos? Si es algo seguro. Si el Señor no viene antes, ten por hecho que vamos a morir. Mateo 16, 18, refrescando un poquito lo que nos dijo el Señor ¿cómo se llama? El domingo pasado. Sí, Mateo 16, 18. Sí, Lupita. Ajá. Pues, si tú eres salva, Lupita, escucha lo que el Señor tiene para ti. O sea, para nosotros la muerte, hermana, es simple y sencillamente una transición. No es más, no es más, no es más. Y escucha esto, Lupita, fíjate, Mateo 16, 18, y lo dice el Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Él trabajará su iglesia, ya lo estuvimos estudiando el domingo. Y las puertas del Hades, o sea, el lugar del destino de los muertos, el lugar de la muerte, el lugar del destino de los muertos, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Cristo. O sea, lo que está diciendo Jesucristo es una realidad. Van a morir. Jesucristo está diciendo, van a morir, pero ¿saben qué? La muerte va a querer retenerlos, no va a querer que se levanten, pero no va a poder retenerlos. Y aún la puerta del Hades
no va a poder retener cuando yo le diga a mi iglesia, levántate en vida. Y va a empujar la puerta. Y va a derribar la puerta. Aunque el diablo atranque la puerta, aunque los ángeles caídos atranquen la puerta, la iglesia resucitará. Es una promesa del Señor. Pero el Señor siempre ha sido honesto y nos ha dicho, van a morir. Los apóstoles murieron. Los cristianos, hermanos, se mueren. Los cristianos se enferman. Los cristianos, hermanos, pasamos por adversidades, por injusticias. Pero Dios ocupa incluso hasta la muerte para su gloria y para su honra. Entonces, hermanos, no tendríamos que tener miedo a la muerte. No tendríamos que tener miedo a la muerte. La Biblia dice que hay dos importantes destinos para los creyentes y para los incrédulos. Solamente hay dos destinos. ¿Para dónde van los que mueren en Cristo, los cristianos, los que creen en el Señor, los genuinos creyentes? ¿Y para dónde van los inconversos? El principal significado de la muerte, eso lo vamos a explicar más adelante, los dos destinos. El principal significado de muerte no es dejar de existir. Porque la gente dice, se murió, ya dejó de existir. No, el principal significado de la muerte no es dejar de existir, es separación. Eso es. O sea, el principal significado, bienvenidas, el principal significado de la muerte no es dejar de existir. O sea, una persona, aunque muera, nunca deja de existir. ¿Sí ven eso? Sino que el principal significado de la muerte es separación, y principalmente es separación del cuerpo y del alma. El alma se separa del cuerpo, eso es real, la Biblia lo enseña. Ahora, sé que no he profundizado en ese tema y a lo mejor ya cuando acabemos distintivos hablaremos de esa situación, pero nos inculcaron un concepto antibíblico que no, realmente la Biblia no enseña, de que el hombre está constituido de cuerpo, alma y espíritu. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que el hombre está constituido, el ser humano está constituido de cuerpo y de alma o espíritu. Alma y espíritu en la Biblia, cuando tú lo estudias, te vas a dar cuenta que son lo mismo y que la palabra de Dios lo utiliza de una forma indistinta. Pero realmente nosotros no somos constituidos como trinos, o sea, cuerpo, alma y espíritu, sino realmente estamos constituidos por dos, que es el cuerpo y el espíritu o el alma. Espíritu o el alma. Dicotomía es el concepto. Entonces, la muerte es la separación del cuerpo y del alma o espíritu. Eso es. Principalmente eso es. Te pido que vayas a 1 Corintios 15, 45. Y hay algo ahí, te digo, eso ya lo estudiaremos un poquito más a fondo, pero en 1 Corintios 15, 45 hay una declaración contundente de la constitución de lo que es un ser humano. Y fíjate lo que dice Pablo a los Corintios. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. O sea, eso esencialmente es lo que somos. Un alma viviente, un alma que vive dentro de un cuerpo. Pero esta cuestión de cuerpo, alma y espíritu no es bíblica. No es una enseñanza de Dios, es una enseñanza de los griegos. Pero como siempre ha pasado, se mete las doctrinas griegas en la iglesia cristiana y empezamos a decir que estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu y empezamos a hacer divisiones cuando la Biblia realmente no habla de eso. Lo estudiamos en su momento, hay ahí algún dilema porque, o alguna discusión porque hay pasajes donde hacen esa división entre cuerpo, alma y espíritu, pero cuando la Biblia habla de cuerpo y alma, de espíritu y alma en el mismo pasaje, está haciendo un énfasis. No está diciendo que somos trinos o tripártitos, no, está haciendo un énfasis a esa capacidad espiritual.
a esa existencia espiritual del hombre. El alma es la existencia espiritual del hombre y la muerte es la separación del alma, del espíritu, del cuerpo humano. Un cuerpo sin alma es un cuerpo muerto. Eso es. Ahora, váyanse por favor a Génesis 35, 18. Génesis 35, 18 y habla una realidad aquí acerca de Raquel, la esposa de Jacob, que murió. Y dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. O sea, lo dice en Génesis 35, 18, dice, se salió el alma. ¿Y qué pasó cuando se le salió el alma a Raquel? Murió. Entonces, la muerte, hermanos, no es dejar de existir. Nunca dejaremos de existir. Un creyente siempre existirá, pero su destino después de la muerte es muy distinto al destino de un inconverso. Un inconverso, si muere hoy, si una persona no conoce a Cristo y muere hoy, no va a dejar de existir, seguirá existiendo, pero su destino será la muerte, la separación eterna de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Tras su muerte, vemos ahí en este pasaje de Génesis 35, 18, tras su muerte su alma siguió viviendo, es lo que podemos entender ahí, aunque separada del cuerpo. La Biblia habla de 3 tipos de muerte. La muerte física, cuando cesa la vida corporal, cuando se muere el cerebro o se muere el corazón, porque a lo mejor a una persona se le puede morir una pierna y se la pueden amputar y sigue viviendo, pero cuando una persona tiene muerte cerebral, o sea, el cerebro deja de funcionar o deja de funcionar el corazón, en ese momento, hermanos, hay una muerte, hay una muerte física. Vea Santiago 2:26. Santiago 2:26. Y obviamente esto lo está utilizando Santiago como una figura, porque principalmente Santiago está hablando de la fe del creyente. Pero ven Santiago 2:26 en el Nuevo Testamento, casi al final. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y fíjate, ahí está hablando de espíritu, pero quiero que lo interpretes como alma, espíritu y alma. Ahí no está haciendo una división, ¿te fijas? Estamos viendo el hecho de Raquel. ¿Qué se fue de Raquel? O sea, ¿qué se retiró? El alma. Y murió. Pero aquí Santiago está diciendo que el espíritu se va del cuerpo y muere. Entonces, espíritu y alma son iguales, son intercambiables. Pero ve esta situación, dice en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero está hablando de que existe la muerte física cuando el espíritu o el alma se retira del cuerpo, cuando Dios llama al alma o al espíritu del hombre. Ve por favor Eclesiastés 12:7 y quiero decirte que estamos trabajando, nos quedamos en nuestro diario con Dios en Eclesiastés, ahí fue el punto donde estamos. Entonces estamos haciendo un nuevo proyecto, hermanos, que espero en el Señor nos sea de edificación para la iglesia, pero vamos a estudiar Eclesiastés en nuestro diario o en nuestro devocional semanal. Se les va a subir toda la información, los videos, los formatos para que puedan tener su estudio, pero va a ser de gran bendición. Y para nuestras hermanas que vienen y que dicen, bueno, ¿cómo continúo con mi devocional, con mi lectura bíblica diaria? Eso va a ser de gran bendición y espero que lo puedan tener dentro de poco tiempo. Pero Eclesiastés 12:7, lo que dice Eclesiastés 12:7, dice, y el polvo, ¿de dónde fue sacado el cuerpo? Del polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿De qué formó Dios a Adán, al primer hombre? De barro, de la tierra, del polvo de la tierra. Y ve lo que dice Eclesiastés 12:7, y el polvo, que quiero que interpretes como cuerpo, vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, si te fijas,
La muerte es una separación, pero no es un dejar de existir. Eso es sumamente importante porque las filosofías griegas, las posturas, incluso el pensamiento secular, la gente dice que cuando una persona se muere, pues ya ahí quedó todo y se acabó, dejó de existir la persona. Ahí acabó toda la historia de esa persona. No, no acabó. Nunca dejaremos de existir. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La segunda muerte es la muerte espiritual. Si el concepto de muerte, ¿cuál es el concepto de muerte? Volviendo, ¿cuál es el concepto? ¿Dejar de existir? No, separación. Acuérdate, no es dejar de existir, es separación. Ahora, si la muerte física es la separación del cuerpo y del espíritu o el alma, la muerte espiritual es el mismo concepto, es separación, pero ¿de quién? De Dios. La muerte espiritual es separación de Dios. Ahora, antes de ser cristiano, tú estabas muerto, estabas separado de Dios. Eso lo vemos en Efesios 2:1, ve esa gran realidad. O sea, una persona que no está en Cristo está muerta, aunque esté viva físicamente, espiritualmente está muerta, porque está separada de Dios. Efesios 2:1, por favor vayan ahí a Efesios. Y es maravilloso ver cómo Pablo hace esta teología maravillosa guiado por el Espíritu Santo acerca de la unidad que tenemos en Cristo. Pero inicialmente les está diciendo a los efesios que antes de ser cristianos ellos estaban muertos. O sea, hay personas vivas, mira, la gran mayoría de las personas están vivas, pero están muertas, espiritualmente hablando. Pueden tener vida física, pero vida espiritual están muertos. Ve Efesios 2:1. Y el que os dio vida a vosotros, cuando estabais, o sea, antes, estabais ¿qué? Muertos. ¿Muertos cómo? O sea, físicamente, no. Estaban vivos físicamente, pero ¿en qué estaban? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la segunda muerte es la muerte espiritual. La primera es la muerte física, la segunda es la muerte espiritual. Todos nacemos separados de Dios. Todos nacemos separados de Dios. ¿Qué quiere decir? Muertos espiritualmente. Recuerda el Salmo 51:2. Perdón, Salmo 51:5. Fíjate lo que dice. Es más, vamos ahí. No estamos corriendo, nos vamos a echar cuatro sesiones con este tema de la escatología. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, dice David, y en pecado me concibió mi madre. Y no está diciendo que su mamá pecó o que fornicó para que naciera o para que fuera gestado David. No, está diciendo que en el momento de la concepción, en el vientre de su madre, él ya era pecador. O sea, un bebé que está en el vientre de su mamá, un bebito chiquito, una bebita hermosa, con los pelos así de troll, hermosas, con los ojos, porque maravillosos. Ajá. Son pecadores, son muertos espirituales. Han nacido muertos espiritualmente. Y el propósito que tienen en esta tierra es encontrarse con Cristo. Si no se encuentran con Cristo, seguirán siendo muertos, aunque estén vivos físicamente y aunque lleguen a 80 años de salud, 85 y 90 años que se vean bien fuertes. Si no se encuentran con Cristo, simple y sencillamente están muertos en sus delitos y pecados. Tercera muerte, la muerte eterna. Ahora, que si estamos hablando que el concepto de muerte es separación, no dejar de existir, porque no dejamos de existir, la muerte eterna, ¿a qué se refiere? ¿Qué creen que se refiere? Separación. La muerte eterna, escuche, muerte eterna, vida eterna con Cristo para los cristianos. Muerte eterna, separación eterna de los inconversos de Dios, exacto.
exacto. Es que como traes el... Y luego no, con esto de las tapabocas no vemos. Exacto, la muerte eterna se refiere al castigo eterno de exclusión de la presencia de Dios, o sea, excluidos de la presencia de Dios. Cuando Dios quería cerca a su creación, por su pecado, por su rebeldía, Él los expulsa. Ahora, entendiendo una cosa, hermanos, nunca estará aún un inconverso que esté en una separación eterna, estará separado eternamente de Dios. O sea, aún la presencia de Dios de juicio estará con él, rodeándolo, consumiéndolo. La ira de Dios en el infierno lo va a consumir. Aún en el infierno está la presencia de Dios, pero no está la presencia de la bondad de Dios. Está la presencia de la ira santa de Dios que lo va a consumir al pecador. Entonces, pero va a haber separación ¿de qué? De su bondad, de su gracia, de su misericordia. Eso no lo va a tener el inconverso. Entonces, el castigo eterno de exclusión de la presencia es la exclusión de la presencia de Dios. Eso ocurre a los que mueren físicamente, escucha, cuando están espiritualmente muertos. O sea, ¿quién va a sufrir la muerte eterna? Los que mueren físicamente cuando están muertos espiritualmente. O sea, están muertos espiritualmente y se mueren hoy, en este momento. Esos van a ir al infierno. Van a ir, en directo ya van al juicio. En directo ya van, no al juicio, perdón, sino a esa presencia de la ira de Dios. Pero si una persona conoce a Cristo y muere hoy, está viva espiritualmente y va a tener vida eterna. ¿A quién le acontece la muerte eterna? A los que físicamente mueren en el estado de una muerte espiritual, cuando no están en Cristo. Los incrédulos experimentarán conscientemente esta caótica realidad. O sea, porque hay una postura a través de la historia de la iglesia donde dicen que realmente cuando llegan al infierno llegan a un estado donde simple y sencillamente es el alma y no siente nada. O sea, es un estado nada más de juicio, pero no hay simple y sencillamente una vivencia. No, lo que enseña la palabra de Dios es que en quien llega al infierno, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y para que llore y le cruja los dientes, necesita su alma con su cuerpo una vez más unidos. Y eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Tesalonicenses 1:9. Segunda a los Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición, ¿quién? Los inconversos, los que no creen en Cristo. Los que incluso llegaron a decir que creían en Cristo, pero nunca vivieron conforme a Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Te fijas? ¿Qué es muerte? Exclusión, separación. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y su destino es el infierno, el lago de fuego. Ese es el destino de los incrédulos, es el infierno. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis bien fácil, mira, vete hasta el final de la Biblia y ahí vas a ver Apocalipsis, busca el capítulo 21, versículo 8. Llegará un momento donde Dios emitirá el juicio final y la separación final. Apocalipsis 21:8. ¿Y quiénes van a estar ahí en el infierno? En el lago de fuego, en el infierno eterno. Lago de fuego es eso, infierno eterno. ¿Quiénes van a estar ahí? Pero los cobardes e incrédulos, los que no creyeron en Cristo, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en el fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir eso? La primera muerte, ¿cuál fue?
la física, y murieron muertos en sus delitos y pecados. Y ahora viene la segunda muerte, una separación eterna de Dios. Acuérdate, muerte no es dejar de existir, muerte es separación. Eso es. El origen de la muerte. ¿De dónde viene la muerte? ¿Alguien sabe? Del pecado. ¿Qué originó la muerte? ¿Satanás? No, él nada más hizo su chamba, él nada más tentó, pero lo que generó la muerte fue el pecado, porque Dios dijo, cuando el hombre peque, ciertamente morirá. Y Dios es legal, y lo que confiesa Dios lo cumple. La Biblia enseña que el origen de la muerte es el pecado. En contra del pensamiento secular, que dicen que el origen de la muerte, cuando una persona muere, es porque simple y sencillamente el orden natural de las cosas, porque incluso ellos dicen que es natural que una persona se muera, así como es natural de naturaleza o natural que una persona viva, así por las mismas circunstancias naturales, que incluso le pone, ¿por qué causa murió? Causa natural. Eso, hermanos, no es correcto. Porque si lo vemos, si tú, como bien lo dijiste, Lupita, porque gracias a Dios estudias la palabra como mis hermanos, pero si estamos hablando de la causa de la muerte, pues cualquier persona honesta, aún un médico, tendría que ponerle el pecado. Esa es la causa de la muerte, no es la naturaleza, no es una cuestión natural. No es el producto de un proceso de degradación natural que surge de un universo aleatorio y casual. Fíjate, es lo que dice. No, el origen del pecado es la muerte. Romanos 5:12. Vamos a Romanos 5:12. Vete ahí, termina los evangelios, Juan, Hechos. Siguiente, Romanos. Buscas capítulo 5, versículo 12. Y te darás cuenta que el origen del pecado el origen de la muerte es el pecado. Por tanto, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué hombre fue? Por Adán. Y por el pecado, o sea, fíjate la cadena. ¿Quién pecó? Satanás hizo su chamba, pero ¿por quién entró el pecado? Ni siquiera por Eva. Fue por Adán. ¿Por qué? Porque Adán era la autoridad. A Adán se le confió la escritura. Adán era el responsable. O sea, el que es responsable tiene que dar cuentas delante de Dios. Y no fue por Eva que entró el pecado, aunque ella sedujo a Adán, sino que la misma Biblia dice, el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no entró por una mujer, entró por un hombre. Entró el pecado. Y con la entrada del pecado, ¿cuál sería el siguiente? ¿El siguiente adversario? La muerte. Véalo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿quién produjo a la muerte? El pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, aún a los cristianos. ¿Te fijas? Porque si los cristianos no nos muriéramos, hermano, pues ya hubiéramos llenado la tierra. O sea, estuviera aquí Pedro predicando. Yo, ¿qué hago aquí? O sea, mejor me bajo. Pablo, súbete, por favor. Pero no, a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos. Y el que diga que no es pecador, hace a Dios mentiroso. Y su palabra no está en él. La muerte no es asunto natural, sino espiritual. ¿Por qué se muere la gente? No es por una cuestión natural. Dios, hermano, creó las cosas para que vivieran y estuvieran eternamente. Para Dios el proyecto de Dios en la creación fue la vida, no la muerte. La muerte no estaba en el propósito de Dios, mas sin embargo Dios lo permitió. La muerte no es un asunto natural, sino espiritual. La gente no se muere por cuestiones naturales, sino por cuestiones espirituales, porque es pecador. Si no tuviera pecado,
la muerte no se enseñorearía de él o de ellos. La muerte no es natural entonces, pues en el orden natural de Dios no creó las cosas para que murieran. Si tú estudias en tu casa Génesis 1 y 2, donde Dios creó las cosas mal, cuando incluso creó todo, tomó distancia, y cuando evaluó su creación, ¿qué dijo? Todo es bueno en gran manera. ¿Tú crees que si hubiera estado algo, un indicio de muerte ahí, hubiera dicho Dios que era bueno? No, Él dijo, si no me equivoco, Génesis 1:36, esto es bueno en gran manera, porque no había pecado, no estaba Satanás todavía ahí, no estaba la muerte. Aun cuando un creyente muere, los que quedamos aquí lloramos. ¿Por qué? ¿Por qué llora alguien? Bueno, no quiero meterme en esas ondas tan fuertes, ¿no? Pero aún un cristiano, cuando se le muere un familiar, llora. Aún Jesucristo, aunque miren, hermanos, miren, morir para mí es ganancia. O sea, la verdad es que, y después de este estudio digo, Señor, ay, cómo quisiera ya tener 85 para estar más cerca de ti, ¿no? Pero tengo 52, pero quién sabe, solamente el Señor sabe cuándo te va a llamar. Pero imagínate, o sea, yo muero en Cristo, y la verdad, hermano, por la gracia del Señor soy cristiano, y muero en Cristo. Y debería ser una causa de gozo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy con Él. Yo ya estoy en la presencia de Él. Pero sin embargo, aunque sean muy maduros espiritualmente, a lo mejor a alguien, quizá Laila, quizá me llore. A lo mejor no por el asunto de que no sepa dónde fui, porque va a tener certeza a través de la Escritura, a través de mi vida, del testimonio de Cristo, que yo fui con Él. Pero sin embargo, a lo mejor me va a extrañar porque ¿dónde está el bulto que se acostaba conmigo a un lado? ¿Dónde estaba aquel que arrancaba como camión en naranjero en Cumbres de Maltrata, ¿no? Por muchas circunstancias, pero déjame decirte una cosa. ¿Por qué lloramos? Porque, hermanos, la muerte no es natural. Por eso lloramos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo lloró. Y el Señor lloró. ¿Por quién? Por Lázaro. ¿Por qué lloró? ¿Porque no lo podía resucitar? Claro que lo resucitó, Él sabía que lo iba a resucitar, pero ¿por qué lloró el Señor Jesucristo? ¿Porque no podía? Porque no, simple y sencillamente lloró por lo que hace la muerte con el ser humano, y principalmente el pecado. O sea, ¿hasta dónde llega el pecado a destruir la creación de Dios? A matar la creación de Dios. Pero quiero que seas equilibrado, hermano, y que entiendas una cosa. Todo esto controlado por Dios. Todo esto controlado por Dios. Aún Dios lo permitió. Permitió la muerte. Él no generó pecado, como lo hemos estado hablando. Mucho menos está hablando de generar muerte, mas sin embargo Él dijo legalmente, el hombre que peca debe de morir. Y eso le dijo a Adán. Y Adán pecó y Dios le cumplió. Pecaste, debes de morir. Jesucristo lloró por eso, el impacto de la muerte, del pecado en la creación de Dios. La muerte no es el propósito de Dios. Un día Él la vencerá. No estará presente en su nueva creación. O sea, dice, no estará presente en su nueva creación. Primera a los Corintios 15:2. Bienvenidos, bienvenidos. Primero a los Corintios 15:2. Y el postrero enemigo, o sea, ¿cuál es el último enemigo de Cristo? ¿Satanás? No, hermanos, hemos hablado que Satanás no es enemigo de Dios. Satanás es siervo de Dios. Satanás no hace otra cosa más que lo que le diga a Dios. Obviamente Dios es santo. Pero el postrero enemigo que será destruido, ¿por quién? Por Cristo, es la muerte. Primero a los Corintios 15:2. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. O sea, hermanos, que a pesar de que
morir no es natural, o sea, no pueden ponerle ahí en el documento, como te decía, ¿por qué murió? Por causas naturales. No es cierto, o sea, no fue causa natural, fue por causa del pecado. Y con la entrada del pecado entró la muerte. Primera a los Corintios 15:2, dice, no, 26, perdóname, 26, correcto, estoy leyendo más. Primera a los Corintios 15:26, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Cristo vencerá entonces contundentemente a su último enemigo y el de los suyos, de los cristianos. Porque te lo vuelvo a decir, somos creyentes, pero aún nos morimos, nos enfermamos, sufrimos injusticias, nos pegan en el coche. Hay situaciones adversas de los cristianos. Es falso cuando una iglesia te ofrece que cuando eres cristiano no te va a pegar ni el aire. Eso es una verdadera tontería. Es antibíblico, porque el Señor Jesucristo prometió que en este mundo tendríamos aflicción. Y como dice la palabra de Dios en Job, como las chispas suban al aire cuando está la hoguera, así de seguro como las chispas suben, así será la aflicción del hombre. Y aún, hermanos, Dios en su soberanía permite que los cristianos nos muramos. Pero, hermanos, no estamos separados de Cristo nunca más. Nunca. No tenemos separación. Para nuestros hermanos que acaban de llegar, la muerte no quiere decir, hermanos, dejar de existir. Eso no enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña acerca de la muerte es separación. Separación. Apocalipsis 21:4. Cristo vencerá contundentemente a su último enemigo. Apocalipsis 21:4. Después del milenio, después de que todavía Satanás se ha soltado por un tiempo para seguir haciendo estragos, el Señor, hermano, vendrá contundentemente a vencer a todos sus enemigos. Y ve lo que dice en Apocalipsis 21:4. Y enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Ahora, los que estamos en Cristo, los que ya estamos preparados para la nueva creación, para los cielos nuevos y la nueva tierra. ¿Por qué, hermanos? Aquí sigue esta situación. Nuestro cuerpo y nuestra alma van a ser unidos de nuevo. ¿Para qué? Para crear una nueva creación, una nueva sociedad, una nueva humanidad libre de pecado. Y como está libre de pecado, porque déjame decirte, o sea, así como Dios creó en Génesis 1 y 2 una creación perfecta, así Cristo creará para su gloria, Dios creará para su gloria una humanidad perfecta después del milenio, en la eternidad. Y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Ahora ve, como no hay muerte, no hay pecado, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y no habrá muerte. Ya no moriremos. O sea, me voy a encontrar con Conchita, con su cuerpo glorificado, con el espíritu redimido por Cristo, y Cristo ya nos glorificó y nos vamos a poder ver y a reconocer Conchita y Raimundo. Y nos vamos a reconocer. Pero ya no habrá pecado en ella, ni pecado en mí. Y como no hay muerte, habrá vida eterna. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esto, hermanos, si te fijas, sí, o sea, como cristianos, hermanos, vamos a tener vida eterna, pero aquí no, allá. Ya no vamos a sufrir. Aquí Cristo fue honesto y nos dijo, aquí tendré una aflicción, pero cuando venga esa nueva creación, ya no habrá ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todavía no llegamos a las primeras cosas. Es falso cuando una iglesia te predica que ya estamos en las primeras cosas y que ya no vas a sufrir, que vas a ser millonario, que no te vas a enfermar, que los cristianos no se pueden enfermar. Lupita, ¿te acuerdas? Que una vez es que los cristianos nos enfermamos. Tú, no, ¿cómo crees? No, los cristianos sí nos enfermamos, hermano. Mira, tengo lentes. Ya no veo bien. Y ya estoy más chichis, más chochos, digo. Ya tengo más entradas que el Estadio Azteca. Ya tengo más canas.
Ya voy para 52 en este mes. Ya de repente la espalda, ay Señor, ¿por qué? Es que no hace ejercicio, pastor, no se cuida, no toma vitamina E. Es que la Coca-Cola, pastor, es el pecado, que ya no se enseñorea de mí, pero me impactó. Porque si alguien dice que no tiene pecado hacia Dios, mentiroso. La muerte es una realidad inesperable, pero real, que todos vamos a pasar. A menos de que el Señor nos rapte. ¿Qué tal si el Señor viene hoy y nos rapta y se lleva a su iglesia y nos encontramos con Él en el cielo? Ahí ya no veríamos, pero sin embargo, hermanos, puede ser que los que estamos aquí muramos. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque morir es ganancia. La muerte es una realidad inesperable que nos lleva a rendir cuentas ante nuestro Creador. Hebreos 9:27. Recuerda una cosa, Hebreos 9:27. Después de la muerte viene el juicio. Todos vamos a pasar por juicio, tanto los creyentes como los no creyentes. Los inconversos y los creyentes, todos van a pasar delante de Dios a juicio. No, es que mi papi, espérate, es Dios, es tu padre, es tu papi, Abba Padre, pero también es el juez. Y Él va a emitir juicio y vamos a pasar por juicio. Obviamente, ¿recuerdas, Lupita, el juicio para los creyentes? ¿Cómo le llama la Biblia? El juicio para los inconversos. El gran trono blanco. Pero ahí, hermanos, no vamos a llegar los cristianos, ahí van a llegar simple y sencillamente los inconversos. Pero los creyentes, aún estando en Cristo, vamos a pasar por juicio. Hebreos 9:27. Eso le llama Pablo a los Corintios el tribunal de Cristo. Pero en Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, o sea, para todos los hombres está establecido que mueran una sola vez. Y aún los salmos dicen que al que mejor le da 80 años. Otra vez estábamos viendo por qué Matusalén se echó tanto tiempo. Pues claro, es que entre más cerca de Dios, más vive el hombre. Entre más lejos de Dios, menos vive el hombre. Entonces, hermanos, ¿qué esperas cuando la humanidad está lejos de Dios? Y ahorita lejos de Dios. Y hay una pandemia mundial. ¿Qué es eso? El juicio de Dios. Dice, está lejos de mí. Entre más lejos de mí se están muriendo. Yo les mando muerte. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Para qué? Para los inconversos, para todos. El tribunal de Cristo para los creyentes, para que nos dé galardón conforme a la obediencia como cristianos, y el gran trono blanco para los inconversos, para Satanás, para el falso profeta, para el falso maestro, el falso predicador, el falso evangelio, los rebeldes y todas las huestes de maldad que se fueron con Satanás cuando se desprendieron de Dios, cuando Dios los echó a los ángeles caídos. ¿Por qué mueren los cristianos si son tan buenos como la gente de Aguascalientes, la tierra de la gente buena? ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué se mueren los cristianos? ¿Por qué morimos? Porque el impacto de la caída está todavía sobre nosotros. Porque, hermanos, debemos entender eso claramente. Aún somos pecadores. Pablo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me separará? ¿Quién me desprenderá? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer lo bueno, Pablo, el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Queriendo bendecir a mi Señor con mi vida, termino pecando. ¿Quién me separará de este cuerpo de muerte? Es una falacia que digan que un cristiano ya no puede pecar. La situación, hermanos, es que ahora cuando peca, le duele. Cuando peca,
se arrepiente. Cuando peca, ya no defiende su pecado, sino va a Cristo y confiesa su pecado. Y si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Seguimos siendo pecadores y seguimos siendo malos, pero ahora nuestra relación es distinta con Cristo. Pero como seguimos siendo pecadores, por la soberanía de Dios, Él permite que el estrago del pecado, que es la muerte, continúe en nosotros, y por eso cada día nos hacemos más chochitos, más achacosos y nos llenamos más de enfermedades. Y hoy, hermanos, verdaderos creyentes en Cristo se están muriendo de COVID. Y fíjate qué triste cuando llegas a una iglesia, cuando te predican, cuando se les predica, no, es que tú reprende y ata y tú declara y confiesa, y de repente se empiezan a morir y no tienen dinero y no hay trabajo y no hay esto y lo otro, y empiezas a decir, bueno, entonces, ¿qué me dijo esa persona que me predicó? Cosas antibíblicas, porque el Señor dijo que seguramente en esta tierra tendríamos aflicción, y aún la aflicción implica morir. Porque lo leímos, Mateo 16, 18. Y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Nos vamos a morir, hermanos, pero el Señor nos va a resucitar para su gloria. Sin embargo, Dios en su soberanía decidió que los creyentes no disfrutemos aún de la plenitud de la obra redentora. O sea, nos vamos a morir. Los cristianos todavía pecamos, nos enfermamos, sufrimos desastres naturales. Si no, vele a preguntar a hermanos cristianos que están en Cancún, ¿no se les inundó algo, hermano? No, ¿qué crees? Que aquí una barrera se me inundó, hermano, todo, perdí todo. ¿Pero por qué si eres cristiano? Pero pues la Biblia dice que en este mundo tendríamos aflicción. Sufren desastres naturales, son víctimas de actos de maldad y de injusticia. También los cristianos mueren. Esto es el resultado de vivir en un mundo caído. Porque, hermanos, este mundo, mira, yo quiero que vayas regulando. Si realmente esta vida es para morir, ¿qué tanto sentido tiene defender tu vida? Aún el mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, nadie le puede agregar a su estatura un codo. Mateo 6. Y hermanos, ¿tú sabes qué quiere decir eso? Jesucristo no está hablando de medida. Eso es un hebraísmo. Lo que está diciendo Jesús, por más que te afanes, no le puedes agregar una hora, un minuto de vida a tu vida, por más que te afanes. O sea, si te metes al gimnasio, y no te digo que no, y que tus vitaminas, y que cuides el peso, y te mides 1,86, ¿cuál es tu peso ideal? Pues 80 kilos, y te cuidas, tu antioxidante, y tus pasitas, y todo, hazlo. Pero hermano, el que decide en momento de morir no es tu cuidado, es Dios. Nadie, por más que se afane, le puede agregar a su estatura, a su vida, algo más de vida. Entonces, ¿es la vida lo más importante? ¿Son las propiedades? Ahorita, por ejemplo, estamos buscándole un departamento a mi suegra, ¿verdad? Porque se tiene que cambiar y mi suegra es muy exigente. Quiere un lugar bonito para vivir y está bien, ¿no? Está bien. La palabra de Dios dice que aún las cosas que Dios nos da tenemos que tenerlas para disfrutarlas. O sea, está bien que procuremos algo bonito para disfrutarlo. Pero sin embargo, hermanos, lo que dice el apóstol Pedro a la iglesia es, todo eso va a ser quemado. Tu coche, tu casa, tu dinero, todo va a ser quemado. ¿Por qué? Porque esta tierra y todo lo que tiene, hermano, Dios lo va a arrasar con fuego. Porque Él prometió que no va a volver a mandar un diluvio para destruir, pero sí promete que va a mandar fuego para consumir todo. O sea, tu coche, tu camioneta, Charlie, ¿qué crees? Se va a chamuscar. Si el Señor decide ya venir por nosotros y empezar a desatar los juicios de la última semana de Daniel, en ese momento, hermanos,
se acaba todo. A esto se va a ser consumido. Esto, hermanos, no es la iglesia, esto es una carpa, esto simple y sencillamente, hermano, pero la iglesia que somos nosotros vamos a ser llevados con Él. Pero ¿qué quieres vivir cuando estás en un mundo caído? Romanos 8:22. Y aún ve esto. Porque sabemos que toda la creación, Romanos 8:22, toda la creación, todo lo creado, gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que la tierra gime. La tierra está sufriendo. La tierra, hermanos, tiene dolores de parto. O sea, la tierra se está echando a perder. Una estrella nace y muere. El sol nació y Dios lo creó en Génesis 1. Y ese sol, por causa del pecado, escucha, por causa del pecado, está muriendo ese sol. No sé si en millones de años, pero ese sol se va a apagar, va a morir esa estrella. ¿Por qué? Porque la creación gime. ¿Y por qué gime la creación? Porque todo está impregnado de pecado. Las estrellas, las constelaciones, todo está impregnado de pecado. Y a lo mejor alguien dirá, ¿por qué está así el asunto? ¿Por qué? ¿Y dónde está Dios? Dios decidió que fuera así. ¿Por qué? Y a lo mejor tomo 5 minutos más y termino. ¿De qué tamaño es la santidad de Dios? Cuando dice Isaías 6, santo, santo, los querubines que vio Isaías, vio una teofanía, vio a Dios y vio a los querubines cantar y le decían, santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir eso? Un hebraísmo, recuerda, los hebreos no podían decir santísimo. ¿Por qué? Porque no era una estructura del lenguaje de ellos. Para decir algo como extremadamente elevado, repetían 3 veces la expresión. Entonces, cuando decían santo, 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 están diciendo Jehová es santísimo. Y cuando alguien peca delante de Dios, Él responde con su misma santidad hacia ese pecador. Con ira santa. Dios no puede ver el pecado. Sus ojos son tan limpios, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que no puede ver el mal. Y en cuanto ve pecar a alguien, Dios responde de inmediato. Y su respuesta es juicio, pero también misericordia. Ahora, quiero que te imagines, si el pecado impregnó y está haciendo gemir a toda la creación y echó a perder todo lo que existe, aún la estrella más lejana que ahorita la NASA descubrió, los hoyos negros y todo ese tipo de cosas, todo eso está gimiendo. ¿Qué quiere decir? Se está descomponiendo, está muriendo por el pecado. Ahora, si hasta allá llegó el pecado y la muerte, ¿de qué tamaño entonces es la santidad de Dios, que odia todo eso? Esto es el universo echado a perder y esta es la santidad de Dios. Ni siquiera esto, hermano, me podría abarcar lo que es la santidad de Dios. Dios permitió, hermanos, la muerte y el pecado para mostrar su santidad. Y se vean cómo reacciono ante el pecado. Por eso necesitan a Jesucristo. Porque si ustedes mueren sin Cristo, mi ira será contra ustedes. Ustedes decidan aquí en la tierra si quieren a Dios como Padre o como juez. Eso es fuerte. La muerte es real. Existe la separación del alma y del cuerpo. Algunos pseudocristianos dicen que la enfermedad y la muerte no son una realidad de los creyentes, pero eso es totalmente falso, eso no es cristiano. Pablo dice que aunque el Señor derrotó a la muerte en la resurrección,
Esta prevalecerá hasta que Jesús la derrote, cuando el pecado sea eliminado de este mundo caído. Y por último vamos a 1 Corintios 15, 25. 1 Corintios 15, 25. Romanos, Corintios. Yo les reconozco, hermanos, que también me cuesta trabajo el orden de la Biblia. Sí, ya lo busco y toda la cosa. Pero sabes que ya me puse un propósito que no lo he hecho. Mañana, Dios mediante, lo haré. Me voy a poner enfrente de mi escritorio así el orden de todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, para así. Y en lo que estoy escribiendo, trabajando, estudiando, orando, voltear y ver ese orden, que es bien importante para que cuando vayamos a la Biblia pues encontremos los textos más rápido. O si no, cómprate una Biblia de esas de solapitas y ya rápido das así y ya te ahorras la situación, ¿no? 1 Corintios 15, 25. ¿Por qué es preciso que Él reine? ¿Por qué es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies? O sea, ¿ya puso Jesucristo a todos sus enemigos como estrado de sus pies? ¿Ya se cumplió la profecía del Salmo 2? No. En el momento de que Cristo regrese, en la segunda venida de Cristo, Él, hermano, ya no vendrá en modalidad de redentor, de salvador, de misericordia y gracia. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, vendrá como juez y ejecutor. Y en ese momento pondrá a todos sus enemigos a la muerte como estrado de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Estamos entonces estudiando escatología personal, ¿qué es la muerte? El destino del creyente y del no creyente, el infierno, el cielo, la resurrección. Vamos a tomar ese tema y vamos a seguir, hermanos, el próximo domingo. Les recuerdo que a las 8:30 tenemos el estudio. Los que quisieran venir a las 8:30, pues bienvenidos al lugar, y si no, pues tómenlo por Facebook, como lo están haciendo ahorita nuestros hermanos. Y les recuerdo una vez más, hermanos, que todo esto que estudiamos no es para hacernos vanagloriosos, sino para prepararnos. Porque hablar de las cosas futuras es para preparar nuestro presente. Si es seguro lo que viene, tenemos que prepararnos desde ahorita. ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está tu vida delante de Cristo? No caigas en el engaño, porque muchos dicen que son cristianos. Pero llegará el momento, hermanos, porque así lo dice la palabra de Dios, que Jesucristo les dirá: aunque me digas Señor, Señor, apártate de mí. Tú nunca dejaste de pecar. Tú fuiste un hacedor de pecado siempre. Entonces, hermanos, qué mejor que nosotros nos preparemos en esa realidad y podamos escuchar de nuestro Señor: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por lo que nos enseñas el día de hoy, Señor. Que esto sea para tu gloria y para tu honra. Que esta iglesia, Señor, palabra abundante, aprenda a vivir, Señor, conforme a tu palabra. Que podamos estar llenos, Señor, de tu palabra, llenos de tu espíritu, para que podamos, Señor, vivir conforme a lo que tú quieres, para gloria y honra tuya. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Gracias por la vida de mis hermanos que están en internet. Y, Señor, te pedimos que esta noche sea una noche de gozo y paz, sabiendo, Señor, que estamos en tus manos preciosas y estamos seguros, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.